Este capítulo de Lista de Espera es presentado por Cero.ai. Más pacientes atendidos, menos horas perdidas. En Cero se encargan de que todos tus pacientes lleguen a la hora y preparados. Bueno, José Miguel, una vez más estamos en este improbable podcast, Lista de Espera. ¿Cómo has estado tanto tiempo ahí sin compartir acá el podcast? Hola Juan Carlos, sí, ¿todo bien? Con hartas novedades. Se nota en este periodo del año que queda todo como para enero, ¿ah? Estas semanas como que pasan cosas, pero no pasa tanto tampoco. Sí, es verdad, el país está medio congelado en el espíritu navideño. Oye, bueno, esta vez tenemos un invitado especial porque hay una cosa que nos gusta mucho en Lista de Espera que es juntar a distintos actores del mundo de la salud. Entonces, acá han pasado exministros, subsecretarios, directores de FONASA, pero también nos gusta conectar con gente que está en el mundo del emprendimiento, que está haciendo startups, que está generando empresas, acciones que promueven valor para mejorar, obviamente, la calidad de la atención, la calidad de los servicios médicos, que es al final lo que todos queremos. Así que hoy en día José Miguel, estamos con Luis Fernando Allende. Él es ingeniero civil de la Católica, hizo un MBA en la Universidad de Stanford y creó una empresa que se llama Finapsis, un emprendimiento del que nos viene a contar hoy. ¿Cómo está Luis Fernando? Hola Juan Carlos, hola José Miguel. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y entretenido conversación se viene. Por supuesto. Oye, cuéntanos un poco. Tú hiciste este emprendimiento que se llama Finapsis, que es podríamos decir, una health tech, una empresa ahí del mundo digital en salud, que es una de las cosas que más ha crecido en el último tiempo. Cuéntanos qué hacen, a qué se dedican. Ya, pues, mira, Finapsi, nosotros lo describimos como una plataforma fintech para la industria de la salud, ¿ya? O una plataforma de cuentas médicas. Y básicamente lo que queremos hacer es ayudar a eficientar, agilizar y transparentar todo lo que son los pagos que ocurren en la salud, ¿cierto? Que es una industria que mueve cerca del 10% del PIB, por lo cual hay muchos pagos entre hospitales, clínicas, FONASA, ISAPRES, ¿cierto? Pacientes, y que es un pago difícil, ¿cierto? Largo, y lo que queremos básicamente es construir software para hacerlo más eficiente y transparente. Eso es un poquito así como bien grandes rasgos lo que es, lo que hacemos. Y si quería una cosa importante, que nosotros lo describimos como una plataforma, porque en la industria de la salud como que hay muchos actores, ¿cierto? Involucrados en cualquier transacción. Está el paciente, está el hospital o la clínica, ¿cierto? Y finalmente quizás voy a hablar un poquito más del mundo más privado, que es donde nos hemos enfocado inicialmente. Tenéis la clínica, tenéis los doctores, ¿cierto? Que muchas veces no son empleados de la clínica, si son como más contratistas, ¿cierto? Y llevan su propia contabilidad, qué sé yo. Y tenéis el paciente. Y en cualquier transacción, ¿cierto? En una consulta, en un examen, o en una operación, hospitalización, están todos involucrados y todos pagan una parte de la cuenta o reciben una parte de la cuenta. Entonces nosotros queremos hacerle como solucionar el problema, ojalá a todos ellos. Oye Oye, Luis Fernando, perdón, una consulta. ¿Tú tenías relación previa o alguien de tu equipo previa con el mundo de la salud? Porque el mundo de la salud es un poco especial, digamos, probablemente. Si no tenías, digamos, te has dado cuenta que es un poco distinto, digamos, quizá a otros rubros productivos. Tiene ciertas particularidades. ¿Tú tenías algún tipo de relación previa a este emprendimiento? Justamente no, yo era bien outsider de este mundo, más allá de mi experiencia como paciente, ¿cierto? Que fue mi inspiración para partir acá, pero me he tenido que meter casi desde cero y como que se tuvo un mundo bien distinto al resto de la industria, o al resto con altas complejidades, como bien idiosincrático, y ha sido, te diría, desafiante, pero muy entretenido, y en el equipo en general hemos tenido personas que algo conocen, pero te diría que es un equipo con bastante poca experiencia en salud, con lo cual creo que hemos llegado, que eso es malo, ¿cierto? Porque nos ha costado aprenderlo, pero lo bueno es que hemos llegado quizás con ojos nuevos, con nuevas ideas y quizás medio ingenuo, pero que muchas veces es bueno en las startups porque uno cree que puede solucionar las cosas de forma más fácil de lo que es, pero al menos te tiráis. Entonces, Sí. tienes los Yo creo dos que es bueno, mundos yo y creo que es bueno, ¿ah? Generalmente en salud somos medio mañosos, como que las cosas siempre se han hecho así y no de repente no hay otras miradas. ¿Sí o no, Juan? sí, ¿Sí o yo no, creo Juan que Carlos? en salud, como que alguien llega con una idea nueva, y sobre todo los médicos, es como, no, o sea, que cómo se te ocurre. Y más aún si es el procedimiento que ese doctor hace, al que he estado haciendo todo el tiempo, que se lo lleguen a cambiar es algo terrible. O sea, como que a veces en la medicina siento que por un lado nos gusta mucho innovar la tecnología,
pero por otro lado somos terriblemente resistentes al cambio. Y de hecho, me estaba acordando, a raíz de lo que tú estabas haciendo, que todavía hay algunas clínicas en donde hay médicos que tienen que hacer una boletita. O sea, que atienden a un paciente y tienen que hacer una boleta en papel, o sea, solo para poner un poco en contexto. Y de hecho, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes al respecto? Porque lo que veo que hacen ustedes como startup es poder, en el fondo, como transparentar cuáles son los flujos. Y justamente esos flujos de dinero que son necesarios para pagar sueldos, para pagar, muchas veces los mismos, las mismas personas, los mismos personal de salud que presta esos servicios no tiene idea qué está pasando, porque a veces hace una boleta, eso se convierte en un bono, el bono después termina, la ISAPRE lo paga muchas veces cuando quiere, lo que ha pasado últimamente con las distintas postergaciones, después a veces hay un copago involucrado, a veces está FONASA. Entonces, ¿qué tan ordenado o qué tanta claridad tienen los centros médicos de distinto tamaño respecto a esos flujos? Porque yo a mí a veces me da la impresión que hay una bastante oscuridad al respecto. Tal cual, ¿no? Como tú lo decís, de hecho nosotros trabajamos con muchas de las clínicas más grandes del país, de hecho porque partimos enfocándonos en el mundo hospitalario, ¿cierto? En la salud están las cuentas ambulatorias, ¿cierto? Y las hospitalarias, que son las más complejas, ¿cierto? Las más grandes, las que se mueren en pagar, y partimos enfocándonos ahí. Entonces nuestros clientes en general son las clínicas que tienen hospitalizaciones, que tienden a ser clínicas más grandes, ¿cierto? Más que el centro médico. Actualmente, ¿cierto? O sea, en el futuro vamos a hacer, o ya estamos haciendo soluciones para centros médicos. Pero con estas clínicas grandes, no, igual nos ha llamado la atención un poco lo que tú dices, Juan Carlos, de que son, creo, empresas súper sofisticadas y súper de renombre y que mueven harta plata, ¿cierto? Y harto volumen de todo. Y en el mundo de los pagos y las cuentas, ¿cierto? Y la facturación, en general hay harto desorden y mucha manualidad, te diría. Y eso es lo que encontramos, que al final todas las clínicas resuelven este problema con mucha manualidad. Y obviamente la manualidad cuesta mantener el orden, cuesta tener mucha claridad, mucha visibilidad. Y justamente ese es el problema que nosotros venimos o tratamos de resolver. Oye, ¿y cómo ayuda esto a los médicos? ¿Cómo ayuda esto a los pacientes también? Porque obviamente cuando uno hace un emprendimiento de salud, uno lo primero que está pensando, bueno, ¿cómo ayuda a los pacientes? Porque si no los ayuda a ellos, uno dice, para qué lo estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo Exacto. ves eso? Cómo puede esto ser una herramienta para ayudar a las personas? Sí, pues de hecho nosotros partimos originalmente la idea enfocándonos en los pacientes y venía un poco de mi propia experiencia como paciente. A mí me pasó que en mi primer trabajo trabajaba en una consultora, en McKinsey, que son famosas por trabajar hasta muy tarde, ¿cierto? Y trabajaba todos los días hasta las 12 de la noche. Y trotaba y hacía harto deporte y tuve unas lesiones medias crónicas en tendinitis, nada muy grave, pero que no se me pasaban. Entonces tuve que ir a muchos doctores, muchos exámenes, muchos kinesiólogos, y me dolía mucho eso porque ya no trabajaba hasta las 12, trabajaba hasta las 1 de la mañana porque tenía que ir una hora, ¿cierto? Entonces yo partí tratando de resolver como el problema del paciente, que era el que yo conocía, en verdad, porque yo no conocía el problema de las clínicas ni los doctores porque no venía de la industria. Y esa fue la propuesta original. Em, la idea era hacer como una wallet, ¿cierto? Para que uno como paciente supiera dónde te convenía atenderte, estar seguro que tus seguros, ISAPRES y FONASA cubrían y cuando no. Esa era la idea original. Y nos costó al principio, porque como bien hablamos, decíamos antes, esto es una industria bien compleja, con muchos actores, que no es tan fácil innovar y hacer una solución para el paciente, ¿ya? Entonces, pero esa era la inspiración original. Y tratando de hacer eso, hablamos con clínicas, ¿cierto? Con hospitales, con FONASA, con ISAPRE, y nos dimos cuenta que también había un problema más como B2B, ¿cierto? De cómo las clínicas cobraban a sus distintos pagadores y qué sé yo, y ahí nos metimos a resolverle como el problema a la clínica. Em, y así es como estamos partiendo, ¿cierto? Ya estamos haciendo soluciones para los seguros, ¿cierto? Los pagadores y para los doctores. Y aún no para el paciente, que es el cuarto actor, que es el que nosotros más queremos y originalmente partimos, pero también es lo más complejo porque es más B2C y tiene otra lógica. Dicho eso, nosotros sí creemos que lo que hacemos nosotros con eficientar y transparentar el tema de quién paga, cuánto paga y por qué paga, y ojalá como eficientarlo, ayudamos como al ecosistema y a los pacientes de dos formas. Uno, bajando los costos. De cierta forma, hay una estadística que es de Estados Unidos, pero yo creo que en Chile es parecido, que dice que más o menos el 25% del gasto en salud es un gasto administrativo, ya que no va a pagar remedios, doctores, exámenes, sino que todo este papeleo de cuentas entre ISAPRE o seguro, agenda, etcétera. Entonces, si uno es capaz de bajar y eficientar esa parte,
obviamente va a derivar en que el precio final, ¿cierto?, que pagan el paciente o el gobierno, tiende a bajar. Entonces esa es la primera parte. Y lo segundo, vemos que ya está como que cuesta entender para uno como paciente cuánto te va a costar una operación, cuánto te van a cubrir, y eso hace, yo creo, que mucha gente no se haga, no vaya, o no vaya a la clínica, por así decirlo, o al hospital, porque le da miedo en cuánto va a salir, y hay mucha como incertidumbre. Creemos que al transparentar y digitalizar esto, podemos hacer que esto sea más cierto y mejorar, por decirlo, el acceso a la salud, haciéndolo algo más simple, y que es un poco nuestro lema, si queréis, que es que como tratamos de hacer software para que tanto las clínicas, los doctores, los hospitales y los pacientes se enfoquen en la salud, ¿cierto? Y atender a los pacientes, y no tanto en cuánto me va a salir, cuánto me va a costar. Entonces, esas dos formas creemos que estamos impactando. Dejando al doctor feliz, se atiende mejor al paciente. Eso decía un profe mío. Eso Seguro, decía un profe seguro. mío, para que lo tengan en cuenta. Oye, quería hacerte una pregunta, Luis Fernando, que es súper interesante, digamos, la historia. A mí me gusta mucho, digamos, cuando la gente viene afuera, porque tiene esta otra mirada. Y en este mundo en este mundo de la startup, en este mundo, digamos, del e-health, o como quieras llamarlo, tú tienes contacto con otras personas que estén en este mundo, o con otros grupos que estén haciendo algunos tipos de iniciativas. Te lo pregunto principalmente porque, como dijo Juan Carlos al inicio, es un grupo que ha crecido muchísimo. De hecho, desde varios gobiernos, no solamente este. De hecho, creo que desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, después el primer gobierno del presidente Piñera, crecieron muchísimo. Al alero de Corfo, muchas iniciativas. Si conoce el mundillo, esa es la pregunta. Exacto. Sí, algo, creo que me falta conocerlo más, pero sí tengo contacto y amigos que también están emprendiendo, ¿cierto?, en el mundo de la salud, y que me han ayudado harto. Y efectivamente comparto contigo que hay como un ecosistema bien choro y bien entretenido, de gente que está usando, y no solo software, sino he visto como gente emprendiendo con modelos de atención distintos, Mm. estas clínicas ambulatorias, ¿cierto? O urgencia ambulatoria, que es como un modelo, creo, que se está trayendo de afuera, que también son como emprendimientos, y también he hablado con ellos. Así que algo tenemos desde Cómo se eso, llama? pero ¿Cómo creo se llama que esa? Me la contaron el otro día esa. Eh, hay eh, dos, según yo. Hay una que de ¿Cuál? los que yo he hablado que se llama. es que de esa, José Miguel, me han contado, me llegó el rumor acá por interno que está tu padrino, don Mañalich. Está, ¿Cuál? ¿Cuál? sí, en una de estas que se llama, se volvió el nombre, pero es una urgencia, es un modelo que lo que buscan es hacer atención ambulatoria rápida, en el fondo con eh, exámenes, digamos, rápidos, en un modelo que es un poco de esto como la urgencia, como Sí, resolver la urgencia como tipo, como SAPU, por así decirlo, pero, o sea, con código FONASA y una atención como más ágil. sí, Pero no me ese puedo es acordar el como. nombre ahora. No, o sea, el modelo se llama Doctor on Demand. Justamente Sí, eso. me tocó hacer una charla en Falmed, a los amigos de Falmed, me invitaron a hacer una charla de relación médico-paciente. Y uno de los cambios, le voy a aprovechar de dar la lata acá, uno de los cambios del modelo de la relación médico-paciente, que es cuando, ¿no es cierto?, el doctor iba, el paciente le contaba y el doctor le daba las recomendaciones. Bueno, eso está cambiando totalmente, y una de las grandes cosas que están cambiando es justamente esto, que el e-patient, que se llama, que el paciente que viene a futuro, que está ahora y que viene a futuro, busca mucho este Doctor on Demand, que en el fondo es que si tú necesitas algo, en vez de llamarte y la hora, ir, sentarte, esperar que te hagan entrar, que te den la orden, te despidan, ir a tomarte los exámenes, en el fondo es de tu casa, hacer la consulta, tener la respuesta, la orden, casi que te vayan a tomar los exámenes en la casa, como hay también otros emprendimientos, ¿no es cierto? Y tener la respuesta, digamos, ahí mismo, ¿ya? Que es este modelo de Doctor on Demand. Oye, y Luis Fernando, cuéntame una cosa. Si tú le tuvieras que decir a alguien que está partiendo en esto, que quiere partir un emprendimiento en salud, viendo porque uno siempre se tropieza y dice, oh, si hubiera esto, si partiera de nuevo, haría esto distinto. ¿Qué haría distinto? ¿O no te equivocaste en nada? No, yo creo que me he equivocado en casi todo, o prácticamente todo. Quizás lo que no me equivoqué fue elegir en la industria, ¿cierto? Y el problema que quería atacar, porque la verdad que ha resultado ser un problema súper súper choro y súper profundo. Yo creo que es claro,
cualquier persona que ha ido a una clínica o ahora te haya tratado de entender un plan de ISAPRE, FONASA, seguro, cuánto te va a cubrir o ha tenido que reembolsar una cuenta, Uno de entiende los que acá hay un 52.000 problema. planes. Exacto. Sí. De hecho, Em, esa es la cifra de 1.800 que se venden. Sí. exacto. Uno entiende que acá hay algo, hay un dolor, ¿cierto? Entonces creo que es un problema muy profundo y eso ha sido choro. Em, Cosas que no me he equivocado, o sea, o que recomendaría. Otra cosa muy importante y en general para el emprendimiento es, yo creo que siempre como que los emprendedores, todo el mundo te da como, te da consejos, ¿cierto? No hay, todos te dicen, hoy debería hacerlo así. Y muchos consejos son de cómo le funcionó a esa persona tu caso, ¿cierto? Porque, y creen que como que todo funciona así. Entonces yo lo primero que le diría, mira, es muy bueno pedir consejo y pídelo, pero al final hay un camino y es tu camino y muchos te van a decir que no, pero tienes que remarla para adelante y es lo que te funciona a ti. Em, y lo segundo, creo que es clave entender bien el problema, particularmente de salud, porque es muy complejo. O sea, yo creo que uno realmente que viene de afuera puede ser medio ingenuo y decir, ah, no, si esto va a funcionar así, vamos a hacer el Uber de la salud, y no, generalmente no funciona nada así. Entonces, entenderlo muy bien. Y yo lo que hice para eso, que yo cuando me fui a hacer mi MBA a Stanford, tuve los 2 años del MBA prácticamente trabajando part-time, estudiando el problema, hablando con gente, hablé con doctores, con pacientes, con ISABRES, con clínicas, con hospitales, con gente del gobierno de FONASA, con gente de Estados Unidos, en Inglaterra también estuve, como para tratar de ir entendiendo cómo resolver el problema, ¿cierto? Y dónde están las mayores oportunidades y qué tipo de tecnología usar. Creo que eso es un buen consejo, particularmente para esta industria. Y lo otro creo que lo más importante que vamos a aprender es tener un buen equipo. Yo tengo un muy buen socio, Felipe, que no se pudo sumar, y un muy buen equipo de ingenieros, muchos que nos han acompañado desde el día uno y que lo pasamos muy bien, por un lado, porque son muy buena onda y que le han metido mucha cabeza y mucha hora, y creo que eso es lo más importante en general para cualquier empresa o proyecto, ¿cierto? Rodearse de buena gente. Y yo creo que es un tema muy interesante el que tocas de las particularidades de la industria, que yo creo que a mí muchas veces me comentan iniciativas, yo creo que algunos elementos que a veces no se consideran son sobre todo en las cosas que tienen interacción con pacientes, siempre en salud es muy importante la seguridad, eh, digamos, la seguridad de la información, también la privacidad, eh, también lo primero que uno dice, no, primero no dañar. Y eso a veces en salud yo creo que muchas veces cuando hay alguien que está con muchas ganas de innovar, que algo bueno, pero viene de una industria en donde a veces el que algo salga mal no tiene tanto costo, ¿no? O sea, si yo quizá hice, no sé, unos patines que venían quizá tan más mal o alguna, no sé, algún juguete que quizá no salió tan bueno. Es raro que eso termine, no sé, en la muerte de alguien, pero muchas veces en salud y las personas te lo hacen sentir, dicen, oye, nadie quiere ser como el primero que probó algo. Incluso, es más, cuando naturalmente en medicina se tiene que experimentar, y de hecho se hacen estudios randomizados en donde alguien recibe el placebo, y muchas veces cuesta explicarle eso al paciente, decirle, mira, ¿sabes qué? No todas las respuestas las tenemos. Y la única forma de probar es, mira, obviamente con seguridad, avanzando a poquito, pero en algún momento a alguien hay que darle un placebo y a alguien hay que darle lo que sirve. Entonces, o lo que, no, o lo que pensamos que sirve, porque ojo, el estudio puede terminar en que no sirve, que funciona igual que el placebo o peor que el placebo. Entonces, claro, yo creo que esa es una de las particularidades de salud que yo creo que más yo veo que no se toman en cuenta. Y me gustó mucho también lo que comentabas tú del tema del costo, que acá lo hemos tocado muchas veces en lista de espera, que muchas veces hay este mito un poco que las ISAPRES son como una institución súper eficiente, que gastan muy eficientemente. Y uno lo que ha visto internacionalmente, y que se repite en Chile, es que muchos de estos seguros son terriblemente ineficientes. Es decir, de hecho, a nivel de ISAPRE, por ejemplo, el 11% del gasto se va en administración, es un gasto que duplica, de hecho, al gasto de las mutuales, para compararlos de una forma quizás justa. Uno dice, mira, estamos comparando con un seguro también privado, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay mucho gasto que en salud se llama, como dicen, wasteful spending, ¿no? Este gasto que termina en nada, en publicidad, en contratar quizá personas para hacer trámites, cosas así. No sé cómo lo ves tú eso, José Miguel, si está... O sea, totalmente de acuerdo que el tema es el alto costo financiero. De hecho, en la ISAPRE, para contarle a Luis Fernando, funcionan como
cada una funciona como un fondo aparte. Por lo tanto, cada ISAPRE tiene un 11%. O sea, si tuviéramos una sola ISAPRE en el fondo privada, ¿cachai? Tendríamos un 11% como fondo único. En cambio, al tener multifondos, que cada ISAPRE es un fondo, se reproduce ese, por lo tanto, el escenario es peor, digamos, aún que solamente el número. Probablemente Luis Fernando ahí nos puede contar lo que le ha tocado mirar de esta peculiar industria, digamos. Sí, pues mira, yo lo que más he visto es la interacción entre el prestador y el pagador, ¿cierto? Que es lo que nosotros dedicamos. En un fondo, hoy día lo que nosotros hacemos nosotros llevamos a las clínicas y a los prestadores a manejar sus cuentas por cobrar, ¿cierto? De los distintos pagadores, que son ISAPRES, FONASA, seguros, convenios, ¿cierto? Porque hay altos convenios entre clínicas y Teletón, por ejemplo, hospitales, etcétera, municipalidades y pacientes. Y entre cada interacción entre el ISAPRE, por ejemplo, y la clínica, más allá de la ineficiencia, si queréis, que puede tener internamente la ISAPRE y la clínica, cuando se juntan es aún peor, pues, porque son sistemas que no conversan, metodologías que no conversan. Una ISAPRE quiere las cuentas de una forma, la otra las quiere de otra, FONASA de otra, y FONASA no es un FONASA, ¿cierto? Tiene muchas modalidades de pago, entonces es distinto el MLE, que la atención, ¿cierto? Las derivaciones, la nueva licitación se paga distinta que la anterior. Entonces, en todas estas interacciones, ahí nosotros vemos harta ineficiencia, y justamente lo que hacemos es software para como hacer las dos partes conversar de una forma más digital y eficiente. Oye, Entonces, Fernando, ¿y tú ves alguna posibilidad? ¿Qué piensas? ¿Crees que debería meterse más el gobierno, por ejemplo, en cosas como hoy en día en Chile no tenemos como una ficha única electrónica? O sea, hoy en día todas las fichas son distintas, cada centro médico tiene la que quiere, la puede tener en papel. Uno siente a veces que acá falta como alguien que regule un poquito, porque se generan tantas personas haciendo su propia alternativa de solución al problema, que al final las mismas soluciones terminan siendo un problema en sí mismo, ¿o no? yo No, creo, no, o sea, lo primero yo te creo que esto es pregunto un problema muy... si crees que quizá deberíamos tener, que quizá el Estado debería buscar alguna mayor regulación o buscar alguna forma de generar una ficha única. ¿Cómo ves eso? Si sería un paso importante. Por ejemplo, en Francia existe esta carta de salud, ¿no? Que tiene la información de cada persona, que es digital, que las personas la pueden llevar de un lado a otro, que en general permite, por ejemplo, que con mucha más facilidad, o sea, alguien que se atendió, no sé, en París puede ir a Marsella y tengan sus datos ahí, ¿no? Eh, Como que Sí, yo po. echo de menos eso, y siento que a veces esas cosas, no sé si se pueden resolver solo desde la iniciativa privada, o ¿cómo lo ves tú? No, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la estandarización, ¿cierto? Y que hayan protocolos de cómo tienen que funcionar las cosas, y que todo el resto tenga que seguir el mismo protocolo para que haya como movilidad, creo que en general es muy bueno. Y creo que ese, a priori, me parece ese un muy buen rol de la autoridad, ¿cierto? Del regulador. Y creo que aquí falta mucha estandarización y protocolo en el mundo de las cuentas. Ahora, al mismo tiempo, y de escuchar el podcast de ustedes, ¿cierto? De los capítulos, esto es un problema como bien complejo, ¿cierto? Como que la salud tiene muchos actores y formas, entonces yo no sé si, o sea, creo que todo hay que verlo con cuidado, pero en general creo que la estandarización y protocolización siempre contribuye a la eficiencia, que es un poco lo que ha pasado en, no sé, pues la industria por decir algo, el otro día estudiaba yo el mundo de las tarjetas de crédito, de cómo se crearon las redes como Visa, Mastercard, que no son gubernamentales, pero hicieron un protocolo que ocurre en todo el mundo. Y hoy día, en cualquier lugar del mundo, si alguien quiere pagar o recibir un pago con tarjeta de crédito, tiene que hacer el protocolo de Visa y Mastercard. Y es un protocolo que creo que lleva 50 años, no sé cuánto. Obviamente eso ha ayudado a la eficiencia para que todo el mundo converse igual. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad de hacer algo así. Oye, ¿y los hospitales? ¿Se han metido en los hospitales? ¿Cómo ven ustedes el tema de la finanzas? Porque, ojo, acá lo hemos conversado en lista de espera y el hospital está complejo. Muchas veces, no se, digamos, hay gastos de más, flujo de caja, plata que no se sabe en dónde está. Entonces, ¿se No necesita se más de metan, esto en los hospitales? ¿Cómo? no se metan ahí. Ese es como el Escape, consejo que te escape. está dando el amigo, yo te doy otro consejo, no se metan ahí. Ya. Mira, efectivamente no nos hemos metido mucho hasta ahora. Sí nos queremos meter, así que vamos a ver si seguimos el consejo de José Miguel o no. Eh, pero creemos que hay un tremendo impacto ahí, pues. O sea, la mayoría de Chile se atiende en hospitales, hay más hospitales, hay muchas más camas en los hospitales que en las clínicas privadas, el 80% Chile FONASA y mayoritariamente hospitales.
Y con la misma lógica de que si logramos eficientar el mundo de las cuentas, los pagos, la gestión, ¿cierto?, de los costos, que es lo que busca hacer Finapsi, podemos ayudar a mejorar el costo y el acceso a la salud, ojalá a todos los chilenos. Entonces, queremos meternos ahí, pero no hemos enfocado en el mundo privado, que creo que teníamos un poquito más a la mano, pero hasta ahora no hemos metido y entendemos que funciona distinto, ¿cierto? No existe tanto la cuenta médica que la paga quizá un seguro, un paciente, sino que como que se cobra por GRD Claro. entonces, de hecho, me encantaría, no sé si usted o alguien que escucha el podcast y que entiende de este mundo de finanzas entre hospitales y FONASA o los servicios de salud, em, como tener una conversación para entender los desafíos, porque yo estoy seguro que hay muchos desafíos ahí, pero hoy día no los tenemos mapeados, porque nos hemos enfocado un poco en el mundo privado. Y quizás, volviendo a lo que decía usted, en mi plan inicial nosotros ya tendríamos soluciones para hospitales, pero este mundo es más difícil, hay que moverse un poquito más con cuidado, ¿cierto? Como por la información, por la robustez, por la privacidad. Entonces, hasta ahora no nos ha dado un poco el foco para llegar al mundo público, pero sí o sí nos encantaría meternos. Bueno, te puedo presentar a alguien. Se llama Juan Carlos Said, un experto. Cobra barato, No, ¿eh? Cobra Ya, barato, pues, cobra barato. entonces vamos a ver que... vamos a tener que conversar. Oye, no, de hecho, me estuve pensando que efectivamente, por ejemplo, Felipe Rodríguez, que estuvo en el podcast hace poco de Cero, ahí, que ellos también les pasó lo mismo, partieron del sector privado y les decían, no, mira, es que esto como de disminuir los pacientes que fallan las consultas en el sector, digamos, público, no, la inteligencia artificial la ganó, como que esto no es para acá. Y finalmente le resultó. O sea, y hoy en día están bajando la inasistencia en consultorios, en hospitales. Entonces, también yo creo que a veces uno se desmotiva a priori. Obviamente es un mundo más difícil, pero creo que también es un mundo donde se puede innovar y donde muchas veces la innovación, digamos, paga mucho más también, porque es un lugar donde hay mucha más necesidad. Entonces creo que eso también es algo bien gratificante. Bueno, estamos llegando al Sí. final de este capítulo de lista de espera. No sé, José Miguel, algo que se nos quede el tintero, alguna pregunta, algo para Oye, ir sí, cerrando. ayer vi una columna de tu tío Mi tío Mañalich. señalando la importancia de la atención primaria, ¿ah? Señalando la importancia de la atención primaria y la importancia de la atención primaria del sector privado. Ya, Mm. yo casi ahí me caí de espalda cuando leí a tu tío, pero está bien. Oye, ojo, que quizá presencial ahora abrió planes con atención primaria. O sea, creo que esta Así idea que antes es. se veía como la atención primaria, no, mira, esto es como del sector público, qué ordinario, ¿no? Ahora los tipos están diciendo, oye, si esto es necesario, o sea, no tiene ninguna lógica que toda tos la vea el micropulmonar, que Sí. toda diarrea la vea el gastroenterólogo, y no solo no tiene lógica, sino que es caro. Quizás podríamos invitar a alguien para que nos cuente el proyecto. No, no la tiene fácil, digamos, sobre todo en un mundo, la clínica alemana, donde efectivamente debe ser la Dalit de tos, bronco diarrea, gastroenterólogo, dolor de cabeza, neurocirujano, digamos. Claro, yo creo que se ha convertido en un problema del sector privado en general, o sea, que creció mucho con esta lógica de todo lo puede resolver su especialista y a la larga terminó siendo contraproducente. Y creo que ese es como un problema. Pero bueno, será para otro capítulo de lista de espera. Luis Fernando, algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna cosa que nos quiera compartir para ir cerrando? Agradecerles, obviamente, y quizás haciendo honor al nombre del podcast, de los listas de espera, nosotros hoy día tenemos una nueva solución, ¿cierto?, para las clínicas que ayuda a gestionar la lista de espera con FONASA, ¿cierto?, esta nueva licitación que acaba de salir, ¿cierto?, del GES no GES y que se paga por GRD, que ayuda un poco a las clínicas a atender, a aceptar más pacientes, ¿cierto?, de los que les derivan, a cumplir con las garantías, ¿cierto?, porque hay garantías de tiempos de atención, ¿cierto?, bien estricta y bien clara. Entonces, nosotros una solución que ayuda a gestionar eso. Y después, un poco a lo que nosotros nos enfocamos, que es a gestionar el cobro y el pago de esos pacientes, que al final las clínicas tienen que cobrárselo a FONASA, de forma más ágil y eficiente y automática, y que creemos que al final contribuye a que, si para las clínicas es más atractivo y más eficiente y cumple con las garantías de las listas de espera, va a ayudar a que como país disminuyamos las listas de espera. Entonces, felices de ayudar un poco a eso y que es en honor al nombre del podcast. Perfecto.
Bueno, y no se olviden, este es un podcast pobre y honrado que vive de sus likes, de que nos compartan. Nosotros nos gusta, de fondo, lo que más nos alegra es cuando alguien nos dice, como Luis Fernando, que nos decía, que conversamos al comienzo, oye, yo escuché el podcast, he aprendido de temas con ustedes, y creemos que hay muchas otras personas que les puede interesar poder aprender, conocer un poco más de este mundo tan apasionante y entretenido, al menos para mí y para José Miguel. Así que eso. Síganos ahí en nuestra plataforma, el mostrador, en Spotify, y nos vemos en el próximo capítulo de Lista de Espera. Un abrazo, Luis Fernando, un abrazo, José Miguel. Un Cuídense. abrazo, Chao, Luis Fernando. Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao.